El 11 de septiembre se suele recordar como el día en el que se produjo el atentado contra las Torres Gemelas, que provocó unas 3.000 víctimas, y bueno, que supuso pues la gran acción de Al-Qaeda, que luego llevó a la guerra de Afganistán, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa está en que para contextualizar ese atentado, de dónde viene y cuáles son, digamos, las malas políticas que llevan a que quienes lo produjeron alcanzasen el nivel de apoyo popular, desarrollo logístico y organización como para ejecutarlo, pues para entender esto también hay que recordar una fecha, un acontecimiento que también sucedió el 11 de septiembre. Y ese acontecimiento fue el golpe de Estado de Pinochet, que destruyó el gobierno democrático de Salvador Allende. Un gobierno democrático que era socialista, porque los ciudadanos de Chile habían votado socialismo, pero que no tenía ninguna intención de convertir el país pues, en una dictadura como podía ser la Unión Soviética, de partido único, o como podía ser China. Y eso era lo que aterrorizaba a Estados Unidos, porque Salvador Allende optó por una vía democrática para conseguir implantar los derechos sociales, para conseguir redistribuir la riqueza y para conseguir pues, que Chile dejase de ser el patio trasero de Estados Unidos, como lo era Latinoamérica en aquel momento. Entonces eso le provocaba pánico a Estados Unidos, porque claro, una inmensa cárcel como era la Unión Soviética o como era China, donde te podían detener y te podían pegar un tiro en la cabeza en cualquier centro de la KGB, pues evidentemente no es algo atractivo para la ciudadanía occidental. Pero un gobierno que, respetando los derechos civiles y políticos, respetando la libertad de partido, la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de prensa, consiga que exista una verdadera democracia, porque el neoliberalismo no es democracia, es decir, porque un sistema donde una parte importantísima de la población está excluida del sistema político, del juego político, por carecer de los recursos más elementales para poder formarse y para poder ser parte del mismo, es decir, porque sufre explotación laboral, porque sufre miseria, porque tiene enfermedades y no es curada, porque, en fin, porque no ha tenido la educación necesaria para poder formarse, porque no existe una verdadera prensa libre, es decir, porque toda la prensa está controlada por grandes medios, por grandes empresas que, digamos, solamente defienden un discurso concreto. Pues, como digo, el gobierno de Salvador Allende pretendía conseguir una democracia plena, garantizando los derechos sociales a todos los ciudadanos, garantizando la redistribución de la riqueza y permitiendo que toda esa amplísima capa de ciudadanos latinoamericanos que estaban excluidos en la práctica de la política, porque eran explotados, porque vivían en la pobreza más absoluta, pudiesen ser parte del juego político. Se respetase su dignidad como ciudadanos y a la vez se consiguiese una democracia plena. Y eso a Estados Unidos le daba pánico. Porque Chile, pues más allá de que, pues evidentemente Estados Unidos tuviese miedo de que si allí triunfaba un sistema alternativo al neoliberalismo que ellos defienden, pues la cosa pudiese prender en otros lados, pues las multinacionales norteamericanas tenían una presencia muy importante en Chile y bueno, hacían lo que hacían en el resto de Latinoamérica, a costa de sobornos, llevarse los recursos naturales del país pues a un coste muy pequeñito. Y Salvador Allende pretendía lo contrario. Salvador Allende pretendía que esos recursos naturales fuesen explotados en beneficio de los chilenos, se pagase por ellos lo que realmente valían, se acabase esa corrupción, ese, digamos, clientelismo con las empresas norteamericanas que, pues, sostenían, apoyaban a los caciques y les daban sobornos multimillonarios a cambio de expoliar los recursos naturales del país. Y claro, Estados Unidos veía tremendamente afectados sus intereses y quería quitarse del medio a Salvador Allende. Y en este sentido, se han desclasificado en 2020 actas de reuniones, pues, digamos, del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, con Richard Nixon a la cabeza, que se reunió con agentes de la CIA, etcétera, etcétera, donde Richard Nixon dice literalmente, si podemos acabar con Allende, hagámoslo. Y se ha quedado acreditado incluso que antes del golpe de Estado de Pinochet, Nixon intentó organizar un golpe de Estado antes de la toma de posesión de Allende para evitar que pudiese tomar posesión. Y bueno, pues Estados Unidos, después de, digamos, que fracasase ese primer intento de organizar el golpe para que Allende no tomase posesión, pues estuvo realizando una labor de socavación, de hostigamiento, que finalmente terminó con su apoyo al golpe de Estado de Pinochet, cosa que no hicieron solamente en
en Chile, es decir, las dictaduras latinoamericanas de la época, que tenían exactamente la misma finalidad que la dictadura de Pinochet, es decir, seguir convirtiendo a Latinoamérica pues, en un inmenso cortijo gobernado por unas élites dirigentes corruptas, criminales, que expoliaban la riqueza del país para beneficiarse ellos y que le daban a Estados Unidos el tributo que consideraba necesario para que lo siguiera apoyando y lo siguiera sosteniendo, pues, como digo, eso fue una realidad en todas las dictaduras de América Latina, Argentina, Bolivia, Paraguay, que Estados Unidos, como digo, apoyó e incluso organizó en muchos casos. Es decir, dando su apoyo a los golpes de Estado, apoyo logístico, apoyo diplomático, dejando claro a los líderes de los golpes de Estado que cuando triunfaran ellos les iban a reconocer y les iban a dar todo el apoyo del mundo, pues para que Latinoamérica siguiese siendo pues, una cárcel de esclavos al servicio de Estados Unidos. Y realmente, es decir, a este respecto hay unos documentos que son especialmente reveladores y que demuestran pues, la naturaleza tremendamente criminal de la CIA, de los servicios de inteligencia norteamericanos en aquel momento, y son los papeles de la Operación Cóndor. La Operación Cóndor, que fue una operación de los servicios secretos de distintas dictaduras latinoamericanas, tuvieron una cumbre, los responsables de esos servicios secretos eran Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile, no recuerdo si había alguno más, y el objeto de la Operación Cóndor era coordinarse para liquidar a todos los líderes políticos de izquierda y sindicales que pudiesen ser una amenaza para esa dictadura. Y a esa reunión acudieron representantes de la CIA, que participaron en la Operación Cóndor, bendijeron la Operación Cóndor, e incluso hay papeles de la CIA de los años finales de los 60 que dicen que hay que establecer una Operación Cóndor en Europa. Es decir, para hacer lo mismo que se hizo, estaba en la época de la Guerra Fría, es decir, para hacer lo mismo en Alemania, en Italia y en cualquier otro país donde el Partido Comunista pues tuviese una fuerza relevante. Bueno, en Alemania estaba partida por la mitad, pero había, digamos, entre comillas, pues agentes procomunistas en la zona de la Alemania Occidental. Pues, como digo, hay papeles de la CIA que dicen, proponen a otros servicios de inteligencia occidentales, como los franceses, los británicos, reunirse para, literalmente lo dice el documento, examinar la posibilidad de establecer un sistema similar a la Operación Cóndor en Europa, en aquellos países de Europa donde la amenaza comunista es mayor. Pues bueno, la Operación Cóndor, como digo, tenía un fin tan cristalino como eliminar a líderes de izquierda, a políticos y sindicales que supusiesen un problema para las dictaduras, en el sentido de que combatiesen las dictaduras y no aceptasen pues, las tiranías que se estaban imponiendo en esos países. La Operación Cóndor derivó en una colaboración plena, una coordinación absoluta entre los servicios secretos y las policías de esos países, de esas dictaduras, y terminó provocando más de 50.000 muertos y más de 30.000 desaparecidos entre militantes, porque no eran solo líderes, también eran militantes de partidos políticos, sindicatos que combatían esas dictaduras, gracias, digamos, pues a la eficacia que se derivó de la plena coordinación y de pues, compartir información de inteligencia, organizar operaciones conjuntas, etcétera, de estos, digamos, servicios de inteligencia. Pues la Operación Cóndor, algunas de sus operaciones más, bueno, de sus acciones más espectaculares, entre comillas, era que cogían pues, líderes políticos, bueno, líderes o militantes políticos de partidos de izquierda, los subían a un avión y los tiraban al río Amazonas, creo que era, desde lo alto. Es decir, para que cayesen en mitad del Amazonas y no se encontraran los cuerpos jamás. En fin, auténticas atrocidades. Bueno, pues como digo, esto, más allá de demostrar la absoluta inmoralidad de Estados Unidos y el hecho de que Estados Unidos, pues, con los sucesivos gobiernos que ha tenido en mayor o menor medida, jamás ha querido la democracia para el mundo. Estados Unidos exclusivamente ha defendido sus intereses económicos y exclusivamente ha intentado pues, que el mundo sirva a esos intereses económicos y que aquellos países donde hay recursos naturales que sus multinacionales puedan desear, pues estén a sus pies y se los vendan los más baratos posibles y, pues eso, es decir, ejecuten las políticas económicas, políticas, en fin, es decir, establezcan las estrategias nacionales que sean más acordes con los intereses de Estados Unidos.
Y si para conseguir eso, para conseguir que los países del mundo sean súbditos de Estados Unidos, es necesario establecer dictaduras, se establecen dictaduras. Si es necesario matar gente, se mata gente. La más absoluta inmoralidad. No hay valores políticos, no hay valores democráticos, hay exclusivamente interés económico. Y para salvar ese interés económico y para seguir siendo la primera potencia del mundo y conseguir el mayor número de dólares, se mata a quien sea, se hace lo que sea, no hay límites. Pues esto tiene una relación directa con lo que sucedió en 11S, porque Estados Unidos, como todo el mundo sabe, financió a grupos fundamentalistas islámicos, es decir, los mujahidines que lucharon en Afganistán contra digamos, las fuerzas soviéticas que acudieron a raíz de, pues, en fin, los riesgos que había para el gobierno comunista de Afganistán, que había una inestabilidad política muy relevante, había mucha gente que quería quitarlo de en medio, entonces ese gobierno pide ayuda a la Unión Soviética mete sus tropas allí, se organiza una resistencia, dentro de esa resistencia hay grupos fundamentalistas islámicos que quieren establecer pues un emirato como el que tienen ahora los talibán en Estados Unidos, o la Sharia, la ley islámica medieval como única ley, etcétera, etcétera. Estados Unidos sabe esto. Y Estados Unidos sabe que esos grupos, si triunfan, van a imponer un régimen, pues los afganos van a volver a la Edad Media, donde las mujeres no van a poder estudiar, van a tener que ir con burka a todas partes, donde no va a haber los más elementales derechos civiles y políticos, una teocracia medieval. Y Estados Unidos lo acepta. Y Estados Unidos financia esos grupos. Porque Estados Unidos lo único que quiere es quitar influencia a la Unión Soviética. Ojo, esto es algo que no solo lo hace Estados Unidos. Es decir, que a día de hoy Rusia con Putin es una cosa muy parecida. Es decir, Putin está apoyando a los dictadores más miserables de determinadas partes del mundo para convertir sus países en regiones prorrusas. Pero bueno, es decir, eso, bueno, y China también. Es decir, pero eso no obsta para que pues, Estados Unidos, que alardea de ser el gran defensor de la democracia, pues hiciese esto. Entonces, en esa tesitura, Estados Unidos, para echar a los soviéticos de allí, financia a grupos fundamentalistas islámicos, que sabe que son fundamentalistas islámicos y sabe lo que pretenden, les llama luchadores por la libertad. Bueno, Margaret Thatcher, que estaba por aquel entonces, lo mismo, es decir, hacían actos de homenaje y de apoyo a los líderes mujahidines y había gente que sabían perfectamente que eran integristas islámicos, fanáticos religiosos, y le llamaban luchadores por la libertad. Digo, ya, ¿qué libertad? Es decir, que van a tener todavía menos libertad de la que tenían con los soviéticos. Es decir, porque con los soviéticos por lo menos las mujeres podían estudiar, aunque hubiese un régimen de partido único y no hubiese libertad política. Pero es que con los que ustedes defienden va a haber exactamente lo mismo a nivel político y a nivel de derechos civiles, pues se van a eliminar los más elementales. O sea que va a ser todavía peor. Es decir, va a ser de una dictadura comunista clásica a un sistema medieval. Es decir, vamos a retroceder 1000 años. Pero, en fin, es decir, a Estados Unidos eso no le importaba. Y bueno, efectivamente Estados Unidos consigue que triunfen los mujahidines, pero claro, es decir, sucede que a diferencia de lo que pasó con Pinochet y con todos los dictadores latinoamericanos que estuvieron comiendo de la mano de Estados Unidos, pues los mujahidines se rebelan. Y dicen, oiga, usted nos ha ayudado, pero nosotros pues tenemos una fe religiosa, creemos en una serie de cosas en las que ustedes no creen, apoyamos a gente a la que ustedes están masacrando, como pueden ser los palestinos, es decir, que ustedes están apoyando que Israel cometa los crímenes más terribles contra los palestinos, y los palestinos son musulmanes, son de nuestra fe, son hermanos nuestros, nosotros los vamos a defender, lo mismo que en otras regiones del mundo, donde ustedes pues están apoyando crímenes contra musulmanes porque les interesa económicamente y políticamente, pero nosotros no lo aceptamos. Y de ahí surge el germen de Al-Qaeda. El germen de Al-Qaeda, que a diferencia de lo que pasa con el Estado Islámico, es decir, que el Estado Islámico lo que pretende es establecer un califato prácticamente mundial, es decir, expandirse y poner su sistema medieval por todo el mundo, Al-Qaeda lo que pretendía era que en determinados objetivos políticos era que en los países musulmanes, los que ya son países musulmanes, Estados Unidos no tuviese ningún papel, retirase sus fuerzas de allí, no tuviese ningún tipo de influencia, y, digamos, en Palestina, en que se devolviese a los palestinos sus tierras y que dejasen de sufrir la opresión de los israelíes. Que es un objetivo absolutamente legítimo porque lo que está haciendo Israel en Palestina es un crimen. Luego ya los medios no son los adecuados. Pero básicamente es eso.
Es decir, que le salió mal la jugada a Estados Unidos. Es decir, defendió, promovió, apoyó a un monstruo que pensaba que lo podía tener atado con la correa, igual que a Pinochet, igual que a Videla, pero que se les escapó. Y de ahí salió Al-Qaeda. Y Al-Qaeda empieza a cometer atentados en determinadas partes del mundo, en Yemen, en Arabia Saudí, contra el Líbano, contra intereses de Estados Unidos, hasta que finalmente se lleva a cabo el gran ataque de las Torres Gemelas. Y Al-Qaeda se beneficia del apoyo que le dio Estados Unidos, pero también se beneficia de la tremenda situación de injusticia, del analfabetismo, del uso de la religión para, digamos, tener a la gente con el cerebro lavado, que son características de tantísimos países árabes. Es decir, ¿cómo se puede lavar el cerebro a una persona para que se meta en un coche cargado de explosivos y se tire contra un control militar? O para que coja un avión y se tire con el avión. Pues evidentemente hacen falta dos factores. En primer lugar, que esa persona tenga una formación cultural tremendamente limitada. Y en segundo lugar, que esa persona haya sufrido mucho o gente cercana a él haya sufrido mucho. Gente con la que él tiene un vínculo, es decir, sea familiar, sea de que se siente parte de la misma comunidad. Y digamos que la realidad de los países árabes y la influencia de Estados Unidos pues ofrecían el caldo de cultivo perfecto. Es decir, para que esto fuese así. Y precisamente por eso, donde Al-Qaeda tiene sus máximos reservorios, bueno, y el Estado Islámico, tienen sus máximos reservorios de militantes, donde captan gente, toda la que quieran, pues en países como Somalia, como Yemen, como Siria, como Afganistán, es decir, países brutalmente empobrecidos, países donde el nivel cultural es bajísimo, países donde la población sufre tremendamente y donde además, pues, como por ejemplo es el caso de Palestina, bueno, que en Palestina Al-Qaeda no tiene prácticamente fuerza, pero países en los que, aparte del sufrimiento, existen argumentos para culpar a Occidente de ese sufrimiento. Es decir, para decir, nosotros lo estamos pasando mal porque ustedes apoyan a estos que nos están haciendo la vida imposible, que nos están demoliendo las casas, que nos están condenando a vivir en la miseria, que nos están matando. Es decir, como pasa, por ejemplo, en Palestina. Entonces, realmente, el resumen de todo esto es que vivimos en un mundo tremendamente feo, que vivimos en un mundo donde las mentiras y la hipocresía son la seña de identidad de las grandes potencias, y en un mundo donde potencias como Estados Unidos pues utilizan, que bueno, que también lo utilizan pues, monarquías feudales como la de Arabia, que luego son pues amigos y aliados estratégicos de Estados Unidos y violan los derechos humanos como nadie, pero como apoyan a Estados Unidos pues son buenos. Pero que, como digo, las armas que se han utilizado tanto por las grandes potencias como por otros estados más pequeños para controlar el poder, controlar el dinero y tener a la población aborregada, sumisa, pues son herramientas que muchas veces se acaban volviendo en contra de los que las han utilizado y provocan cosas como esta. Es decir, el uso de la religión para lavar el cerebro a la gente, la combinación religión-represión, es decir, el uso de los mitos de la religión para decir Dios quiere que sufras, Dios quiere, porque si sufres vas a ir al cielo, luego nosotros no sufrimos, nosotros vivimos como Dios, los obispos, etcétera, pero tú tienes que sufrir porque Dios quiere. Como digo, el tema de que la pobreza santifica, la obediencia santifica, tienes que sufrir, tienes que someterte, tienes que aceptar lo que te digan tus superiores, porque Dios quiere que tus superiores estén ahí, porque Dios quiere que Pinochet esté en el gobierno. Que también se ha aplicado de una forma sistemática en los países árabes, es decir, el uso de la religión por parte de la familia real de Arabia Saudí, de la familia real de Marruecos, para decir, no, es que Dios ha colocado al rey aquí. También se ha utilizado sistemáticamente desde la dictadura de Franco a la dictadura de Pinochet con la religión católica, las sectas evangélicas en Latinoamérica, es decir, para que la población acepte sufrir, acepte someterse, acepte ser explotada. Pues ese uso de la religión combinado con represión, para que el que no deje que le laven el cerebro, pues se le pega un tiro y así no sigue contaminando la mente de los demás y no sigue contradiciendo los dogmas y los mantras que dicen los líderes, pues
A Estados Unidos en Latinoamérica le salió tremendamente bien, pero en el mundo árabe le salió tremendamente mal. Y el apoyo a los mujahidines en Afganistán, unido a, como digo, la situación de tremenda injusticia, tremenda opresión, violencia sistemática que hay en muchos países árabes con el apoyo de Estados Unidos a su gobierno y que se sufre en Palestina, es decir, con la ocupación israelí y los constantes ataques contra los derechos humanos que protagoniza Israel, pues han provocado el caldo de cultivo perfecto para que pues, el terrorismo islámico se materialice en una organización como Al-Qaeda, luego el Estado Islámico, y es un bueno, y luego, es decir, ahí tuvo un papel absolutamente determinante para expandir la potencia de Al-Qaeda y para hacer surgir el Estado Islámico como sucesor en la práctica de Al-Qaeda, la invasión de Irak. Es decir, la invasión de Irak basada en mentiras absolutamente obscenas que todo el mundo sabía que eran mentiras y que provocó, pues como digo, que los iraquíes, con el gobierno títere que les puso Estados Unidos, que era un gobierno corrupto, un gobierno, en fin, que no era suyo, bueno, el de Saddam tampoco era suyo, es decir, pero que este era un gobierno impuesto por una potencia extranjera que les había bombardeado. Eh, los constantes abusos que se cometían por parte de la policía iraquí, de las tropas norteamericanas, torturas, crímenes sistemáticos, buscando gente de la resistencia contra la ocupación, pues todo eso dio lugar al, digamos, clima de sufrimiento, al clima de resentimiento, al clima de rabia, que provocó una expansión masiva de Al-Qaeda en la zona como respuesta a esa ocupación y que luego provocó el nacimiento del Estado Islámico con las decenas y decenas de miles que ha provocado, tanto en Irak como en la zona de Siria. Y yo siempre, cuando me decían lo de que había armas de destrucción masiva, etcétera, etcétera, yo siempre respondía lo mismo. Digo, vamos a ver, la mejor prueba de que no hay armas de destrucción masiva es que Estados Unidos va a atacar Irak. Es la mejor prueba. Porque si hubiese armas de destrucción masiva, Estados Unidos no se atrevería a atacar Irak. Estados Unidos negociaría con Irak y le daría muchas cosas a cambio de que destruyera las armas de destrucción masiva. Porque las armas de destrucción masiva, si se lanzan, pueden provocar muchísimos muertos. Y se pueden lanzar sobre Estados Unidos. Y se pueden lanzar sobre Israel. Entonces, si tú sabes que un país tiene armas de destrucción masiva, no lo pones entre la espada y la pared y le dices, te voy a invadir quieras o no. Me acuerdo que en los últimos días Saddam Hussein estaba diciendo, oiga, les dejo entrar a donde quieran. Mándenme inspectores a cualquier parte del país para que vean que no hay armas de destrucción masiva. Pongo mi país a sus pies, pero no lo invadan. Estados Unidos seguía adelante. Esa era la mejor prueba de que no había armas de destrucción masiva, porque Corea del Norte, que es una de las dictaduras más criminales del mundo, sí que tiene armas de destrucción masiva y alardea de ello. Y está cada 2 días diciendo a Estados Unidos, como te muevas, te pongo un bombazo. Y nadie se atreve a invadirla, precisamente porque tiene armas de destrucción masiva. En fin, que el teatro del mundo es muy repugnante, pero pues eso. Es decir, simplemente quería reflexionar sobre este tema. Es decir, sobre cómo los crímenes de Estados Unidos, tanto en Latinoamérica como en la zona de Oriente Próximo, tienen una relación indudable que se basan en la misma filosofía, y mientras que en Latinoamérica le salieron muy bien, pues en Oriente Próximo y en la zona del mundo árabe tuvieron como consecuencia pues los atentados del 11 de septiembre. Bueno, gracias por escuchar.